En la cabina de RPP, entre tanto, al señor Ricardo Valdés, quien ha sido hasta en 2 oportunidades viceministro en el Ministerio del Interior. Y yo quisiera preguntarle cómo reacciona ante los hechos, los que hemos tomado conocimiento anoche, y ante las declaraciones formuladas por el comisario Luis López. Bueno, es una gran noticia la captura de Eric Moreno. Es algo que además veníamos esperando a lo largo de estos años. Él tiene más de 3 años prófugo, 3 años y medio fuera del país. Y es interesante las declaraciones del comisario López porque esclarece algunos de los temas que ya estaban empezando a adquirir otro tipo de tamaño, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Porque ha sido particularmente cauto. Ha sido muy en cauto. No decir ni una palabra de más, ¿no? Sí. Por ejemplo, las declaraciones que hace Eric Moreno, el monstruo, en el momento de que es detenido, él habla de que no estuvo jamás en Brasil, de que no ha pisado ese país. Y el comisario dice que ha entrado y salido hasta en 2 oportunidades de Brasil y lo usaba como una zona un poco de descanso. Es la frontera paraguayo-brasilera. Entonces, esto es un dato importante porque creo que ya de por sí pone una duda importante sobre las declaraciones del monstruo y sobre lo que él afirma en este contexto, ¿no? Lo segundo es que cuando él menciona, no lo dice exactamente así, él confirma que el monstruo recibió una llamada de Perú, pero no para alertarlo del operativo de la policía paraguaya, sino para alertarlo del operativo que estaba haciendo la policía peruana contra su organización en el Perú. Y también se entiende que en Bolivia, donde se detuvo a una de integrantes de su organización. Entonces, ya eso da pie a que hay que tomar las cosas con pinzas, hay que, en efecto, ver cómo evoluciona el proceso de investigación. Yo espero que se produzca la expulsión, porque me parece importante contar con el monstruo aquí, en este país. Esperemos, vamos a ver cómo la justicia paraguaya procesa las solicitudes de extradición que ya tiene, ¿no? Claro, Entonces, 4 países ha dicho. 4 países. Incluido Estados Unidos. Así es. Entonces vamos a ver, debe haber una suerte de presión. Entonces va a tener que tomarse una decisión con respecto a eso, ¿no? Porque si procede la expulsión tiene que proceder necesariamente hacia Perú. De acuerdo a su experiencia como ex viceministro y como investigador en la organización Capital Humano y Social, que se ha ocupado desde hace años con mucho rigor en investigar la situación de las actividades económicas ilegales en nuestro país, ¿qué pasa con una organización criminal de esta envergadura cuando el jefe máximo cae? El jefe que aterrorizaba a todo el mundo y que podía mandar matar a cualquiera que se le rebelara dentro de su propia organización. ¿Qué es previsible que suceda con la banda que él había creado, la organización que él había creado? Lo más probable es que ya había empezado un proceso de desarticulación bastante importante con la captura de una veintena de sus integrantes meses atrás. Entonces, y también con el debilitamiento de su capacidad financiera. La estrategia de la policía del Perú fue justamente empezar a ahogarlo en el envío de esos dineros, la captura de quienes le proveían los recursos al monstruo en Paraguay. Aunque el comisario dice que eran montos pequeños, ¿no? Pero en fin, quizá tiene también otros circuitos que lo ayudaban a financiarse, porque el ofrecer el quíntuple de lo que piden por su cabeza no es tan fácil, ¿no? No es un dinero que él tiene bajo el colchón, obviamente tiene que tenerlo reservado en algún lugar. Lo que va a ocurrir es, yo creo que va un desmembramiento rápido, no vamos a ver si tiene la capacidad y la fortaleza de manejar o de recomponer su estructura desde el penal, por eso que es importante que aquí se tomen las previsiones necesarias y de que más bien él sea incurso en un régimen cerrado. El régimen cerrado implica aislamiento, implica un control especial para evitar que él recomponga lo que se va a empezar a desmembrar por inercia, simplemente porque no está el jefe máximo y porque no va a tener la posibilidad de comunicarse con ellos. Por otra parte, es cierto lo que él dice, él tiene enemigos, los 2 que él menciona, el jorobado y la otra persona más, Marín, el negro Marín, que por cierto creo que es una decisión, el negro Marín de su propia organización.
que le hacen la competencia, ¿no? Que Pero manejaban que tienen menos envergadura, que tienen menos... No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Yo diría que más bien ellos han ganado este espacio en el territorio del Cono Norte como consecuencia de la salida de Monstruo. ¿Y se puede saber quiénes son los que han estado matando más a los transportistas en Lima Norte, precisamente? Esa estadística no la tengo. Yo supongo que con la presencia del Monstruo aquí se va a esclarecer, porque él dice que le han colgado muchos de esos crímenes del cual él no se siente responsable y considera que él no los ha ordenado. Entonces, lo que él pueda decir y lo que se pueda corroborar, a ver si entra en contradicción o no, es lo que va a permitir realmente tener un panorama bastante claro de cómo están operando las organizaciones. Esa información obviamente es reservada, es parte de la información que maneja la policía y el Ministerio Público entiendo que también la maneja a nivel de lo que es todo crimen organizado. Bueno, entonces ya con esta captura espero, como dije en su momento, que él llegue aquí al país a rendir sus manifestaciones y pueda esclarecer aquello que la policía y el Ministerio Público tengan a bien preguntarle, justamente para poder, digamos, delimitar bien la cancha y saber cómo está operando. Esa información es muy valiosa. Y la información que en efecto se puede obtener de sus teléfonos celulares y estas comunicaciones y de la estrategia que él ha seguido, creo que debe ser muy importante también para tomar una serie de precauciones. No hay que olvidar que no es la única organización que hemos exportado, que ha estado operando desde fuera. También están los pulpos, que han estado operando en Chile. Entonces, hay una... Donde están mucho más controlados. Creo que ha habido una mayor eficacia en la policía chilena, ¿no? Sí, pero sin duda han estado operando también en ese lugar. Entonces, hay ya un crecimiento de organizaciones peruanas también fuera del país. Hay organizaciones peruanas que están operando en Bolivia, básicamente para el negocio del contrabando, donde hay una integración, digamos, de la criminalidad a nivel de contrabando en ese lugar. Entonces, regresando al tema del Monstruo, creo que hay información muy relevante que va a ser importante conocer. ¿Y qué relación hay entre estas bandas organizadas que extorsionan incluso a pequeños comerciantes? Hemos visto el caso de una emolientera que ha sido obligada a pagar cupo y si no amenazada, y que ha tenido que cerrar el negocio, como muchos otros compatriotas que prefieren renunciar a lo que es su estabilidad económica antes de humillarse pagando cupos o bien empobrecerse al hacerlo. Quería preguntar, esta actividad de la extorsión con la contratación consiguiente de los sicarios, ¿cómo se relaciona con la minería ilegal? Antes de entrar a ese tema de la minería ilegal, creo que acá es importantísimo saber cómo está operando la extorsión en el país. Antes les he mencionado en otra oportunidad que hay varios tipos de extorsión, no es una sola extorsión. Hay extorsión que proviene de los penales, hay extorsión que se produce a través de las redes sociales, ahí está la extorsión financiera a través del gota a gota, hay diversos tipos de extorsión, como 8 o 9 tipos de extorsión, el secuestro extorsivo. Entonces, cada una requiere una estrategia. Y por otro lado, las organizaciones criminales que operan a gran escala con la extorsión tienen vínculos con otros negocios ilícitos. Pero también hay, no organizaciones criminales, sino bandas, es decir, organizaciones mucho más pequeñas, dos integrantes, que están ahí justamente lucrando con la extorsión a pequeña escala. Es decir, hay zonas, hay barrios en el sur de Lima, por ejemplo, se da un caso que donde las familias pagan 20 soles al mes al extorsionador para tener una suerte de seguridad en el barrio que ellos habitan, porque no hay presencia del Estado, o es muy escasa la presencia del Estado. Entonces se ha difundido como una forma muy fácil ante la poca, ante la gran dispersión y la poca capacidad que tiene la policía en general para poder actuar contra este crimen tan disperso que opera desde 5 soles o de 50 céntimos para cruzar un puente a 20 soles para cuidarle a uno, y eso es en Lima, o sea, hasta este negocio que en efecto extorsiona emolienteras, pero también están farmacias, están bodegas, están, en fin, cantantes de folclore, colegios, ¿no? Transporte público. Entonces no hay en realidad prácticamente ningún negocio, emprendimiento que esté alejado del sistema extorsivo. Y hay varias razones que tienen que hacer con ello.
Uno de los temas de la extorsión a gran nivel, ya no a pequeño nivel, sino a gran nivel, como las que puedes tener la organización del monstruo, es la reinversión de ese dinero, porque esto es dinero en efectivo, y dinero en efectivo que se canaliza muchas veces por el sector financiero, pero van acopiando en diferentes cuentas, y ese dinero en efectivo permite entrar en otros negocios. El monstruo entró en el negocio de la droga. Empezó a trabajar también con microcomercialización y empezó también a trabajar, según tengo entendido, en el negocio de tráfico de cocaína. Hay una triple frontera que tenemos que es Madre de Dios, ¿no? Pando, Arce en Brasil, Pando en Bolivia, Madre de Dios en Perú, y es una zona por la que eventualmente ha estado también recorriendo. Y tanto cocaína a Brasil. A Brasil, ¿no? Y él está en coordinación ahí con el primer comando capital. ¿En qué situación toma esta excelente noticia, como usted lo ha enfatizado, a la Policía Nacional? Hemos, por una parte, vivido hace más de un año la destitución de un general unánimemente apreciado, como era el general Jorge Angulo. Tengo entendido que está haciendo un procedimiento para ser reincorporado, pero él ya no quiere permanecer. Fue retirado de la Policía Nacional bajo gestión de ministros pasados. Y luego hubo el general Sanabria, que ha sido retirado en días pasados y que está en una situación un poquito particular en estos días. Una suerte de limbo. Sí, una suerte de limbo. Y el número 2, bajo Sanabria, que era el general Arriola. Todo esto ha generado desorden de la misma manera que las polémicas generadas por el exministro Santibáñez, su voluntad de atacar la DIVIAC, disolverla y también de limitar el trabajo de FICOP. ¿En qué situación se halla la Policía Nacional en su moral y en su funcionamiento institucional? Bueno, hay un tema que tiene que hacer con las denuncias que ha hecho el monstruo y con las propias capturas que ha hecho la propia policía, desde la DIVIAC precisamente, en los operativos, donde la propia policía ha capturado policías que eran parte de estas organizaciones criminales. Entonces, hay un tema de corrupción, de mal ejemplo, que surge desde arriba, una suerte de sistema que involucra a buena parte de la policía. A veces son inclusive empujados buenos oficiales a tener que vender el combustible para poder pagar los gastos administrativos ante, digamos, una corrupción mayor que se los lleva de encuentro. Entonces ahí tenemos un problema serio que sin duda alguna va a haber que en algún momento verlo descarnadamente, ¿no? Porque opera desde que los estudiantes, los que pretenden ser policías, pagan por entrar a una escuela de la Policía Nacional. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Algunos oficiales nos han dicho este terrible lema: en la policía quien estudia aprende, pero quien paga asciende. Que es verdaderamente un lema repetido por oficiales, pero ahí están, que es particularmente cruel, ¿no? Y desalentador. 10 coroneles que pretendieron y lograron ser generales en la época del expresidente Castillo. Ahí están los ejemplos clarísimos que pagaron y hay carpetas fiscales y procesos que están abiertos al respecto. Entonces eso no es tan poco común, como dije, o sea, y están policías que están siendo investigados. Entonces, la moral policial no anda bien. Creo que además este zarandeo y estas fórmulas en donde dicen, no, todos nosotros estamos acostumbrados a construir con nuestras manos. Eso no es así. Eso no es así. En efecto, sí, hay policías que realmente logran el concurso de la comunidad, logran motivar a los policías en sus días de Franco para construir. Eso es cierto. Pero hay otra parte que no se explica. Como así digamos, el maestro de obras dice que recibe un monto de este tamaño de dinero cuando él solamente ha pedido esto. Y él afirma, según lo que sale en los medios, que el general Sarabia le dijo, lo que te sobra, el excedente, me lo das. Entonces, hay una serie digamos, de criolladas, ¿no? Que son maneras ligeras de llamar a la corrupción. Y lo otro que me parece muy interesante es lo que ha pasado un poquito agachado, es esta directiva del general González, el jefe de tecnología informática de la policía, de prohibirnos a todos, ya lo cerraron, el acceso a la información del CITPOL, el acceso a la información de las denuncias policiales durante 5 años. Y eso es gravísimo. O sea, no vamos a poder saber quién es denunciado. No vamos a poder saber dónde se producen los crímenes, o sea, porque el sistema de denuncias no es verdad lo que afirma. Nos están engañando en los considerandos de esa resolución directoral. El CITPOL
no interviene en la investigación criminal, no maneja información sensible. El CITPOL lo que hace es distribuir, o sea, tener una idea de dónde se producen los hurtos, los secuestros, las extorsiones, ¿no? Cómo se van incrementando estas extorsiones, cómo se van incrementando o cómo van bajando los delitos, en qué zonas se producen más, en qué zonas se producen menos. Y eso es información muy relevante para el sector privado, para la academia, para los medios de comunicación, para el propio Estado, para los gobiernos regionales y locales, para poder manejar también esa información que es muy rica, en el entendido que las denuncias en general son un 20% de lo que pasa en la realidad delictiva. 20%. Pero aún así, esa información es vital. Ahora, algo que ha mencionado usted, el tema de las zonas, hablemos de regiones. ¿Qué explica que haya algunas regiones del Perú particularmente afectadas, Trujillo en la capital, Lima y algunas zonas de Lima, no tampoco toda Lima, y otras regiones relativamente protegidas, como es Cusco y como es Junín? ¿Qué explica eso? Que hayan grandes ciudades, repito, Cusco y Junín, que son ciudades de 500.000 personas, en donde están orgullosos de que ellos han derrotado a la delincuencia. Y habrá algo, pero no en la dimensión que vemos en otras ciudades como Lima, Trujillo, Lambayeque, Piura. Sí, hay delincuencia en todo el país. Sí. Hay delincuencia que hay en estas regiones, por ejemplo, vamos a encontrar más violencia de género, ¿no? Vamos a encontrar más maltrato, que eso es quizás es muy superior a regiones como, digamos, Moquegua o Tacna, digamos, ¿no? Lo que explica mucho de eso son los enclaves económicos, ¿no? Donde se moviliza mucho dinero y donde existe una informalidad metida en el negocio económico. En el caso específico de La Libertad, además, y ese es algo que creo hay que profundizar un poco más, pero es ahí donde surge en La Libertad, en Trujillo y concretamente en 3 distritos de Trujillo, donde inicia todo el proceso extorsivo y el proceso de sicariato manejado por menores de edad. Y eso arrancó en el 2004, 2005, 2010, 2012, y eso empieza a generarse como una suerte de mancha de aceite, que está documentado en una serie de mapas que maneja el Ministerio Público, donde se ve año a año cómo va creciendo la extorsión y el sicariato por el norte del país. Y se va asociando a una serie de actividades, primero extorsivas sí, pero luego a actividades del narcotráfico, digamos en la primera década del 2000, y luego, cuando va creciendo el oro, va creciendo la minería como un recurso importante y hay una vinculación muy interesante entre el narcotráfico y minería, porque empiezan las minas a ser la fachada para obtener precursores químicos para la producción de cocaína, que era muy complicado conseguirla, pero si yo tengo una mina, sí puedo, digamos, conseguir una serie, vamos, desde cal hasta otros productos, para poder yo después derivarlos hacia el narcotráfico. Y empieza a producirse una sinergia. Y la extorsión en esas zonas genera mucha liquidez, y la liquidez permitía empezar a adquirir. Sí. Eso es Una todo un pregunta circuito, final, ¿no? señor Ricardo Valdés, sobre el mercado de armas. Nuestro país se ha convertido en un pequeño lapso, en un espacio en que circulan con un tal libertinaje armas de fuego, que algunas de ellas han pasado al Ecuador y una de ellas se usó para matar al candidato presidencial Villavicencio ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay esta eclosión de un mercado negro de armas de fuego? Hay factores estructurales que explican mucho el crecimiento de la criminalidad en el país y que tienen que hacer también con una deficiencia en la inversión en la investigación criminal, que no ha sido corregida hasta ahora. O sea, yo diría que el patito feo de la policía son las de PINCRIS, los departamentos de investigación criminal. A partir de ahí es que empieza a producirse una serie de crecimientos de ilícitos, y uno de ellos es el tráfico de armas, en donde hay diversos orígenes, desde importaciones de armas con doble contabilidad hasta un intenso flujo de contrabando de armamento, que obviamente se comercializa al interior y al exterior. Así como aquí llega mucha dinamita, explosivos de contrabando desde Ecuador hacia Perú, desde Bolivia hacia Perú, pasa lo propio con el armamento. Y bueno, hay armamento nuestro que además, y eso también ha sido documentado con investigación periodística, muy gráfica, como armamento decomisado por la policía
con número de serie que es entregado a la Subcamec, aparece otra vez 2 años después en la calle. En manos de criminales. En manos de criminales. Entonces, hay diversas formas. Subcamec estaría de alguna manera infiltrada o directamente inspirada por gentes vinculadas a la criminalidad organizada. Pero sin duda, sino como un armamento que esta Subcamec termina después en la calle en manos de criminales. Entonces tenemos, y ojo que ahí no sé si el ministro de Justicia, al asumir el Ministerio de Justicia, renunció a ser director de Subcamec, no lo sé, pero mientras estaba como jefe de la unidad de monitoreo, era director de Subcamec. Bueno, todo esto hace naturalmente mucho más cuestionable que un ministro del Interior que ha sido censurado por falta de idoneidad y cuyos resultados son lamentables, sí, siga ahora en el gabinete en otra cartera. Pero también es lamentable. Y al mismo tiempo que haya dicho esta mañana, exacto, que esta captura se debe a las bases que él sentó. Sí, no solamente es un acto de narcisismo arrogante, sino que carece de toda realidad. Además no solamente es eso, sino que genera con lo que además está por escrito, ¿no? Él en tercera persona se irroga el haber tomado funciones policiales. Él como ministro de Estado no le compete negociar con facilitadores o con informantes. Eso es una función policial. Eso no le compete a él. Nos ha abierto muchos temas, señor Ricardo Valdés. Muchas gracias. El martes va a presentar, me parece, un informe trimestral sobre el estado de la criminalidad en el Perú. Tomaremos nota de eso y lo vamos naturalmente a leer con mucha atención. Muchísimas gracias por su presencia y que tenga usted buenas noches pese a las malas noticias. Y justamente pese a las malas noticias, como ha sido siempre en la humanidad desde que existe el teatro, vamos a hablar sobre un teatro peruano, una obra peruana que está siendo puesta en escena en estos días y que tiene que ver naturalmente con el pasado y con la manera como las personas con cierta edad observan su juventud. Es la pieza Cenizas, inspirada en una canción de la cantante de bolero Toña la Negra, dirigida por el gran director y actor Alberto Isola e interpretada, entre otros, por José Bárcenas, a quienes hemos invitado pese a la gravedad de las cosas de las que hemos dado cuenta hasta ahora. Vamos a hacer una pausa y recibimos a estos dos hombres de teatro.